Voy a presentar a continuación la lección sobre sistemas de numeración usuales en informática. Los contenidos de esta lección son los siguientes. En primer lugar, analizaremos el concepto de presentación posicional de los números. Luego, recordaremos algunos conceptos sobre el sistema de numeración en base 2, así como las transformaciones de binario a decimal y viceversa. También recordaremos las operaciones aritméticas básicas en el sistema de numeración base 2. Posteriormente, introduciré el concepto de representación en complemento a 1 y en complemento a 2. Son dos representaciones numéricas de gran utilidad en informática, como veremos. Y por último, hablaremos de un sistema de numeración que se denomina intermedio en informática, que es el sistema de numeración hexadecimal. También analizaremos cómo se transforma de hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal, así como de hexadecimal a decimal y decimal a hexadecimal. Los sistemas de numeración, como es bien conocido, son muy remotos y desde muy antiguo el hombre ha tratado de utilizar símbolos para representar cantidades numéricas. Aquí en estas imágenes pueden ver los números hieráticos y los más conocidos por nosotros, números del sistema de numeración romano. Estos sistemas son complejos para representar cualquier cantidad, por grande que sea, y además frecuentemente no son muy aptos para hacer operaciones aritméticas con ellas. Son mucho más útiles los sistemas basados en una representación posicional. Estas representaciones de los números se debe a la cultura india, que inventó los sistemas de numeración posicionales, así como descubrió el cero, considerado este descubrimiento por muchos como uno de los de mayor interés de toda la historia de la humanidad. La idea es que un sistema de numeración en base B utiliza para representar cualquier número un conjunto finito de símbolos S compuesto por B elementos o cifras. Así, en el sistema de numeración base 10, B es igual a 10, se utilizan para representar cualquier número 10 elementos. Esos 10 elementos o símbolos son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo número se representa por un conjunto de cifras, contribuyendo cada una de ellas con un valor que depende de la cifra en sí y de la posición que ocupe dentro del número. Así, por ejemplo, si tenemos el número 675,24, la cifra 6 representa un valor que depende de sí mismo. El 6 tiene más valor que el 5 y menos que el 7, y luego tiene otro valor asociado a la posición que ocupa. Está en la posición de las centenas. El 7, de la misma manera, tiene un valor por ser 7 y otro valor por estar en la posición de las decenas. El 5 las unidades, etc. Si nosotros tenemos un número representado en una base B, pues ese número, como he dicho anteriormente, se forma con símbolos consecutivos tomados de ese conjunto de símbolos. En el caso de decimal, pues son cifras decimales. Y esto es una forma abreviada de expresar su valor, que sería n4 por la base elevado a 4, más n3 por la base elevado a 3, más n2 por b elevado a 2, nu por b elevado a 1, más n0 por b elevado a 0, más n-1 por b elevado a menos 1, etc. Aquí hay tres conceptos básicos. Primero, la cifra en sí, que tiene un valor relativo dentro del alfabeto de símbolos, y luego la posición. Llamamos posición 0 a lo que vulgarmente llamamos unidades, posición 1, decenas, posición 2, centenas, posición 3, unidades de millar, 4, centenas de millar, menos 1 las de las décimas, menos 2 las de las centésimas y menos 3 las de las milésimas. Y luego, esas son las posiciones. Y cada posición tiene un peso que es la base elevado a la posición. Aquí la cifra 4 tiene un peso que es b elevado a 4. Si fuese un número decimal sería 10 elevado a 4. La posición 3 tiene peso b elevado a 3, la posición 2 b elevado a 2, la posición 1 b elevado a 1, la 0 b elevado a 0,
la n-1 b elevado a -1 y así sucesivamente. Es decir, que hay tres conceptos: el valor relativo de la cifra, la posición 0, 1, 2, 3, 4 y los pesos b elevado a 0, b elevado a 1, b elevado a 2, etc. Por ejemplo, supongamos que tenemos este número decimal, 4.567,28. Entonces las posiciones serían el 7 en la 0, el 6 en la 1, 5 en la 2, 4 en la 3, 2 en la -1 y 8 en la -2. Los pesos serían 10 elevado a 3, el peso asociado a la posición 3, 10 elevado a 2 está asociado a al 5, 10 elevado a 1, posición 1 asociado al 6 y así sucesivamente. Entonces, el valor del número lo podríamos expresar como 4 por el peso, que es 4.000, más 5 por el peso, que son 500, más 6 por el peso, que es 10, más 7 por el peso, que en este caso es 1, 10 elevado a 0, que es 1, más 2 por 0,1, por 10 elevado a -1, que es 0,1, 0,2, y 8 por 10 elevado a -2, 0,08. De la misma manera, otros sistemas de numeración habría que cambiar, hacer exactamente los mismos cálculos, las mismas expresiones, pero la B, las cifras tendrían que ser las del alfabeto correspondiente y la base de la base correspondiente. En los computadores se suelen realizar las operaciones aritméticas utilizando una representación para los datos numéricos que está basada en el sistema de numeración base 2. En informática, normalmente cuando nos referimos al sistema de numeración matemático, aritmético, de base 2, solemos denominar binario natural. Porque hay codificaciones, como hemos visto en una lección previa, que utilizan un alfabeto binario también, y ahí los ceros y unos, como comenté, no representan valores numéricos, sino sencillamente valores de un código. Entonces, cuando nos referimos al sistema de numeración base 2, pues decimos binario natural. También, aparte del sistema de numeración base 2, se utilizan los sistemas de numeración octal y hexadecimal para obtener códigos que denominamos intermedios. Un número expresado en uno de estos dos códigos puede transformarse manual y electrónicamente, directa y fácilmente a binario y viceversa. Porque, como veremos, pasar del sistema de numeración base 10 al sistema de numeración base 2 es relativamente complejo. En cambio, si utilizamos el octal o el hexadecimal, estas transformaciones son muy sencillas. En definitiva, en informática utilizamos el sistema de numeración decimal, que tiene base 10, y el conjunto de símbolos utilizados son los que he dicho anteriormente, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 9, el sistema binario, base 2, que tiene dos símbolos, el 0 y el 1, y el sistema hexadecimal, cuya base es 16, y los símbolos que se utilizan son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Realmente el A tiene valor 10, el B 11, C 12, D 13, E 14 y F 15. Lo que ocurre es que tenemos que poner un símbolo aislado, no podemos poner una combinación de símbolos. Vamos a ver un ejemplo de número hexadecimal y cómo lo pasamos a decimal. Aquí tenemos un número hexadecimal 3AB47. Como vemos, todas estas cifras están tomadas del alfabeto hexadecimal. Como he comentado anteriormente, cada posición, cada cifra dentro del número tiene asociada una posición. Como siempre, de la coma decimal a la izquierda, 0, 1, 2, 3, y de la coma decimal hacia la derecha, -1, tal, -1, -2, etc. Cada posición tiene asociada un peso. Como la base es 16, pues aquí el peso asociado al 3, que está en la posición 3, sería 16 elevado a 3. El peso asociado a la A, como está en la posición 2, sería 16 elevado a 2. La B es 16 elevado a 1, es decir, 16. Al 4 sería el peso 1, 16 elevado a 0, 7, 16 elevado a -1. Aquí he puesto los valores decimales de estos pesos. 16 elevado a 3, que es 4.096, 16 a la 2, 256, 16 a la 1, 16, etc. ¿Cuál sería el valor del número? Pues sería sencillamente, aplicando esta expresión, sería 3, la cifra, por el peso, por 4.096 más A, por 256 la B, por 16, el 4 por 1, 7 tal.
Bien, ahora, si lo queremos pasar a decimal, tenemos que sustituir A y B en este caso, por sus valores decimales, a 10, B 11. Entonces evaluamos esta expresión y tenemos que el número 3AB4,7 en decimal es 15.028,44. En los números binarios es exactamente igual, lo que ocurre que aquí los símbolos que tenemos son 2, ceros y unos, y por otra parte la base es 2. Este número, aquí tenemos las posiciones, 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, los pesos, como siempre, la base elevado a la posición, y los valores de los pesos. Los valores de los pesos los podemos obtener fácilmente de la coma a la izquierda. Sencillamente el primer valor es 1, porque siempre la base elevado a 0, luego vamos multiplicando por 2, 2, 4, 8, 16, 32. Son las potencias sucesivas de 2 elevado al número entero. Y en la parte fraccionaria tenemos 2 elevado a menos 1, que es 0,5, la mitad de 0,5, que es 0,25, la mitad de 0, etc. Entonces este número binario en decimal, pues sería, tenemos que multiplicar la cifra por el peso. Aquí, cuando hay una cifra que es 0, pues no le sumo el peso. La operación es muy sencilla porque se trata de multiplicar los pesos por ceros y unos por 0. Entonces el resultado nos sale 51,125. Una regla muy fácil para pasar de binario a decimal es sencillamente sumar los pesos de las posiciones donde hay un 1. Concretamente 32, 8, 2, 1 y 0,125. Es evidente porque todas las cifras que son 0 pues no contribuyen en nada, al valor decimal. Y las que multiplican por 1 pues resulta el propio peso. Vamos a referirnos a una otra cuestión de interés para próximas lecciones sobre el sistema de numeración base 2. Como he comentado anteriormente, la base es 2 y hay solo dos símbolos. Aquí tenemos esta tabla que nos indica los números decimales del 0 al 7 y su número binario. Abajo he incluido una fila con los pesos para ver, efectivamente, aquí tenemos el 6, 1, 1, pues son 4 más 2, 6. El 7, 4 y 2, 6 y 1, 7. Esto es 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 y 2 elevado a 2. Bien, entonces, una cuestión interesante que vamos a utilizar en otros temas es ver cómo recordar, más bien, cómo se realizan las operaciones binarias. Se aplican los mismos algoritmos que conocemos para números decimales y utilizando la tabla de la suma de números en base 2, que es esta aquí, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0 y me llevo 1. Esto sería 1 más 1 es 2 y 2 es en binario, es 1, 0. Entonces yo tengo aquí estos dos números, 1, 1, 0, 1, 1, 0, y le quiero sumar 0, 1, 1, 1. ¿Cómo sumo? Pues 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0 y me llevo 1. Aquí pongo los acarreos, 1 más 1 es 0 y me llevo 1. Ahora, la siguiente cifra sería 1 más 1 es 0 y me llevo 1, por eso lo incluyo ya como acarreo, y un 1 que tengo aquí, 1. Y 1 más 1 es 0 y me llevo 1. Ese sería el resultado. La resta, pues se hace de forma similar. Aquí tenemos la tabla de la resta. 0 menos 0 es 0, de 1 a 0 va 1 y adeudo 1, 1 menos 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces aquí resto 1, en este ejemplo, 1 menos 0 es 1, de 1 a 0 va 1 y adeudo 1, entonces me queda 1 menos 1, 0, de 1 a 0 va 1 y adeudo 1, y 1 menos 1 es 0. La multiplicación también es muy sencilla. La tabla de multiplicar es 0 por 0, 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Y sencillamente lo que tengo que hacer es ir sumando el multiplicando, desplazándolo una posición a la izquierda, según voy analizando las cifras del multiplicador. Se simplifica mucho la operación porque todas las multiplicaciones las tenemos que hacer por 1 o por 0. Es decir, que replicar el multiplicando. 1 por el multiplicando, pues pongo el multiplicando. 0, voy a poner esta fila de ceros para ver completamente el ejercicio, la podría haber omitido y sencillamente haber desplazado este es otro número, una posición a la izquierda, pero por claridad lo añadí así. Luego tengo 1 por el multiplicando. Entonces hago la suma
y ese sería el resultado de la multiplicación. Vamos a pasar a otra idea muy importante dentro de la informática, que es la representación en complementos. Entonces, la representación en complementos es una transformación que se hace en los números, en este caso binarios, de tal manera que con esta transformación, que es muy sencilla, como veremos a continuación, se simplifica considerablemente la realización de operaciones de datos con signos. Y en los computadores es extremadamente útil porque la complejidad de las unidades aritmético-lógicas se reducen considerablemente. Vamos a ver dos transformaciones, una que se llama complemento a 1 y otra complemento a 2. Pero antes, para ver la utilidad de la representación en complementos, voy a hacer una reflexión sobre cómo hacemos las sumas en decimal. Nosotros vamos a suponer que queremos hacer la suma de dos datos A más B, A y B. Entonces, si A es 4 y B menos 3, pues realmente lo que tenemos que hacer no es la suma de 4 más 3, sino como los signos son distintos, pues tenemos que restar el mayor del menor. En este caso, lo que hacemos es, teniendo en cuenta los signos que son distintos y cuál es mayor el valor absoluto de los dos, que A es mayor absoluto mayor que el B, hacemos A menos B, módulo de A menos módulo de B. 4 menos 3 es 1. Pero si los valores fuesen menos 4 y 3, pues tendría que hacer la resta de 4 menos 3 y ponerle un signo negativo. Hay que analizar por una parte los signos de los dos números y por otra parte cuál es mayor y cuál es menor. Aquí tenemos 4 menos 7, entonces lo que tenemos que hacer realmente es restar al segundo número el primero y ponerle signo negativo. Y aquí tenemos otra situación. O sea que, como vemos, esto resulta bastante complejo. Y en un computador supone consumir mucho tiempo de cálculo. Piensen que para una suma hay que hacer todos este tipo de razonamientos. Aquí tienen el algoritmo de la suma de dos números con signos. Esto es lo que en informática llamamos algoritmo, que sencillamente es describir de forma clara, precisa y sin ambigüedades las cosas que hay que hacer, los cálculos, que si los signos de los dos números son iguales, se suman los valores absolutos de los números. Y el signo de resultado es el signo de cualquiera de los dos. Como los signos son iguales, tanto si los dos números son negativos como positivos, pues el signo es 1. En cambio, si los signos de los dos números son distintos, si A es mayor que B, hay que restar a A, hay que restarle B. Y el signo de resultado es el signo de A. Si A es menor que B, por contra, hay que restarle a B A. Y el signo de resultado es el signo de B. Entonces, como he dicho anteriormente, esto supone muchos ciclos de reloj, porque cualquier decisión que haya que tomar, o cualquier operación que haya que tomar, va a consumir uno o varios ciclos de reloj. Entonces, una simple suma es prohibitivo que tarde tanto tiempo en ejecutarse. Este problema lo solucionamos con la representación en complementos. ¿Qué es el complemento a uno de un número binario? Bueno, a nosotros realmente lo que nos interesa desde un punto de vista práctico es ver la forma de transformar un número binario a complemento 1. Entonces basta con cambiar en el número original los unos por ceros y los ceros por 1. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos este número 00101001, entonces el complemento a 1, sencillamente voy cambiando aquí un 0, pues pongo un 1, un 0, un 1, un 1, un 0, un 0, un 1 y así sucesivamente. O sea, es muy sencillo de hacerlo. Y aquí tienen otro ejemplo, y esto que es tan sencillo de hacerlo manualmente, también es sencillísimo de hacer electrónicamente, por medio de unos circuitos que se llaman inversores. Es decir, que en un computador el hacer el complemento a 1 de un número es muy sencillo. ¿Qué propiedad tiene el complemento a 1? Pues sencillamente nos interesa porque podemos restar dos números binarios sumando al minuendo el complemento a 1 del sustraendo. Y la cifra que se arrastre del resultado se descarta y se suma al resultado previamente obtenido. Veámoslo con un ejemplo. Aquí yo tengo esta resta. Esta resta la voy a hacer por el método tradicional que hemos visto anteriormente. 1 menos 1 es 0, de 1 a 0 va 1 y a dedo 1. 1 menos el 1 que va 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0. De acuerdo con este algoritmo,
Pues yo puedo hacer la misma resta sumando al minuendo, lo tengo aquí, el complemento 1 del sustraendo. Es decir, que el sustraendo, aquí tengo un 1, pongo 0. Un 0, pongo un 1, voy cambiando ceros por 1. Y ahora aquí hago la suma. 1 es 1, 0, 0, 1 más 1, 0. Me llevo 1, 1 más 1, 0, me llevo 1 y 1, 1. 1 más el 1 que me llevaba 0 y me llevo 1. 1 más 1, 0, me llevo 1 y el 1 que me lleva 1. 1 más el 1 que me llevaba 0. 1 más el 1 que me lleva 0 y me llevo 1. Y entonces lo que dice el algoritmo es que este 1 de acarreo se lo sumo al resultado. De tal manera que hago la suma y tengo exactamente el mismo resultado. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Que nosotros hemos reducido la resta a hacer el complemento a 1 del sustraendo, que es, como he comentado anteriormente, es una operación muy sencilla, y hacer sumas. Es decir, que con circuitos que suman podemos hacer la resta. El complemento a 2 es similar. Lo que ocurre es que después de cambiar ceros por 1 y unos por 0, sumamos 1 al resultado anterior. Es decir, tenemos este número, el complemento a 2 de ese número 1001, 0011, es el complemento a 1 más 1. Es decir, cambio del número original, ceros por 1 y unos por 0, me queda 0110, 1100 y le sumo 1. Entonces, de la misma manera que en el complemento a 1, las restas se pueden hacer muy fácilmente. Sencillamente, podemos restar dos números sumando al minuendo el complemento a 2 del sustraendo. Pero en este caso, la cifra que se arrastra al final, en el resultado total, se descarta. Aquí tenemos el mismo ejemplo y hacemos el complemento a 2, que es 0110, 1100, pero al sumarle 1 nos va a quedar aquí un 1. Entonces hago la suma, quito la cifra que tal y tenemos el mismo resultado. Entonces, como he comentado anteriormente, la notación en complemento simplifica considerablemente las sumas y las restas. En los números, cuando yo estoy sumando números que son unos positivos y otros negativos, no tengo por qué tener en cuenta si son iguales o no los signos de los dos sumandos y quién es mayor o menor de los dos, sino sencillamente se hace directamente la suma de ellos, yo tengo un resultado correcto. Y si es una resta, pues sumo al minuendo el complemento 1 del sustraendo. A continuación, vamos a ver cómo se transforma de una base a otra. Nos interesa pasar de decimal a binario, de binario a decimal, decimal a hexadecimal a binario, etc. Entonces vamos a ver esto con cierto detalle. En primer lugar, para pasar de binario a decimal, realmente ya lo hemos visto antes. Sencillamente es aplicar esta expresión de aquí, donde la base en este caso va a ser 2. Estas cifras n4, n3, n2 son las cifras binarias. Para pasar de decimal a binario, vamos a ver en primer lugar la parte entera del número, porque voy a considerar números reales. Entonces la parte entera, lo que se hace es dividir por 2 la parte entera del número decimal de partida y los cocientes que sucesivamente se vayan obteniendo, sin obtener nunca decimales en el cociente. Los restos de estas divisiones sucesivas y el último cociente son las cifras binarias. Como estoy dividiendo sin obtener cifras decimales, los restos siempre van a ser ceros y unos. El último cociente que obtenga un 1 es el bit que se llama más significativo. Los anglosajones le denominan MSB, Most Significant Bit, bit más significativo. Y el primer residuo, el primer cociente, es el bit menos significativo. La transformación de la parte fraccionaria es muy sencilla. Se hace multiplicando por 2 sucesivamente la parte fraccionaria del número decimal de partida y las partes fraccionarias que se van obteniendo en los productos sucesivos. El número binario se forma sencillamente con las partes enteras, que serán siempre ceros o unos, de los productos obtenidos, siendo el bit más significativo el del primer producto y el menos significativo el del último producto. Pero veámoslo con un ejemplo. Yo tengo aquí el número decimal 74,423. Entonces la parte entera, como he comentado anteriormente, se va dividiendo por 2. Divido 74 por 2, tengo 37 y resto 0. 37 lo divido entre 2, queda 18 y resto 1. 18 entre 2 son 2 por 9, 18 y me queda 0 de resto. 9 entre 2 son 4 por 2, 8. A 9, 1. 4 por 2, 2, 0. El número se forma con el último cociente y los ceros y unos sucesivos. Este será el bit menos significativo,
y el más significativo, el cociente 1. Entonces yo tengo aquí ya el número. Tengo la parte entera del número es 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. La parte fraccionaria, como he comentado anteriormente, tomamos la parte fraccionaria del número original, 0, 4, 2, 3, y lo multiplicamos sucesivamente por 2. 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Entonces ya tenemos esta la cifra más significativa de la parte fraccionaria. Cogemos la parte fraccionaria del número, 0, 8, 4, 6, y la multiplicamos por 2. Y entonces tenemos 2 por 6, 12, 2 por 4, 8 y 1, 9, 2 por 8, 16, 1,60. Entonces ya tenemos la siguiente cifra, que va a ser un 1, que es esta de aquí. Luego cogemos la parte fraccionaria del número y la multiplicamos por 2. Tenemos 1, 3, 8, 4, entonces este 1 es la siguiente cifra. Luego cogemos la parte fraccionaria, la multiplicamos por 2. Entonces me va a quedar un 0 y así sucesivamente. Esto, como ven, no concluiría aquí, sino que podría seguir obteniendo más cifras. Podemos observar que un número decimal con cifras fraccionarias puede dar lugar a un número binario con un número de cifras fraccionarias mucho mayor o incluso infinito. Y lo que he comentado anteriormente, que este producto, aquí me ha quedado 0, 5, 3, 6, pues tendría que seguir multiplicando. Si el binario se almacena con un número prefijado de bits, como ocurre siempre, pues se producirá en la representación binaria un error de redondeo. Si yo, por ejemplo, tengo 24 posiciones para almacenar la parte fraccionaria del número, pues si el número obtengo 24 ceros y unos y todavía no ha acabado, pues va a haber un error de truncamiento o redondeo del número. Esto es un factor muy importante a tener en cuenta en el diseño de los computadores. A continuación voy a describir el concepto de código intermedio. Usualmente se utilizan como códigos intermedios los sistemas de numeración en base 16 o en base 8. Los códigos intermedios se fundamentan en la facilidad de transformar un número en base 2 a otra base que sea una potencia entera de 2. Concretamente 8 es igual a 2 elevado a 3 y 16 igual a 2 elevado a 4. Los exponentes del 2 son números enteros. En la actualidad solo se suele utilizar la base 16, debido a que, como veremos, cada cifra hexadecimal se transforma en 4 bits y los tamaños de las palabras y datos que se usan en un computador por lo general son múltiplos de 4. Con frecuencia estas palabras son de 8, estas palabras o datos son de 8, 16, 32, 64 o 128 bits, siempre múltiplo de 4, como veremos a continuación. La base hexadecimal, como he comentado anteriormente, tiene base 16 y recordemos que estos son los símbolos que utilizamos. En esta tabla pueden ver las 16 cifras hexadecimales, el valor correspondiente en decimal y el valor binario correspondiente. He puesto, como antes, los pesos asociados a cada posición para ver, por ejemplo, aquí tenemos el A, que es 10, pues sería 8, tengo 1, 8, entonces tengo que considerar 8 y otro 1 en la posición 2, 8 y 2, 10, y así sucesivamente. Esta tabla pues, la utilizaremos con mucha frecuencia. Un número hexadecimal puede transformarse en binario y viceversa, aplicando los algoritmos similares vistos anteriormente para transformar de decimal a binario y viceversa. Aquí tendríamos, por ejemplo, para pasar de hexadecimal a binario, tendríamos que dividir sucesivamente por 2, pero utilizando la notación hexadecimal, el número hexadecimal, y multiplicando la parte decimal del número hexadecimal sucesivamente por 2, etc. Pero hay una forma para transformar directamente, sin necesidad de hacer los cálculos anteriores, de binario a hexadecimal. Concretamente, para pasar un número de binario a hexadecimal, formamos grupos de 4 cifras binarias a partir del punto decimal hacia la izquierda y hacia la derecha. Y una vez que hemos formado estos grupos de 4, cada uno de ellos lo pasamos a hexadecimal directamente. Aquí vamos a ver un ejemplo. Queremos transformar el número binario 1110010110011,00011 a hexadecimal. Lo que hacemos, formamos grupos de 4 de la coma,
de izquierda a derecha. Aquí tenemos el primer grupo de 4, 4, 4. Aquí, como no es un múltiplo de 4 el número de cifras binarias en la parte entera, el valor del número no se modifica si añado 2 ceros aquí, al principio de todo. El valor del número no queda modificado. Y luego de la coma a la derecha hacemos lo mismo. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, y de la misma forma anterior, como no es múltiplo de 4, añadimos 2 ceros. Y entonces ahora lo que dice el algoritmo es que cada grupito individualmente lo pasamos a esa decimal, de acuerdo con la tabla vista anteriormente. 0011 es 3, 101 es B, 100 es 8 y 001 es 3. 001 es 1 y 1100 es C. Con lo cual hemos pasado de forma muy sencilla el número binario a esa decimal. Recuerden que si no tendríamos que hacer una serie de operaciones de cierta complejidad. Y esto se puede hacer rapidísimamente y además en paralelo, porque una cifra, por ejemplo la B, no depende de los resultados que tengan otras posiciones, sino que en paralelo yo puedo cada grupo de 4 cifras, pasarlos simultáneamente todos los grupos a hexadecimal. Para transformar de hexadecimal a binario también es muy sencillo, es el proceso inverso. Yo tengo aquí un ejemplo, este número hexadecimal que lo quiero pasar a binario. Pues sencillamente cada cifra hexadecimal la paso individualmente a 4 bits binario. Aquí tengo la tabla y aquí tengo el 7 es 0111, el 8 es 1000, la A es 10010, el 2 0010, como son dos cifras delante las puedo quitar, el 5 0101 y la C 1100. Entonces de esta manera puedo pasar el número de hexadecimal a binario. Y esto lo puedo hacer en paralelo. Yo he ido en serie porque he ido explicándolo, pero yo puedo tener un circuito que directamente tengo delante todas estas cifras y simultáneamente todas las cifras las puedo pasar en un ciclo de reloj de hexadecimal a binario. Por último, nos queda cómo transformar un número entre hexadecimal y decimal. O sea, primero de hexadecimal a decimal aplicamos la expresión general con B16. Yo tengo aquí el número hexadecimal, entonces estas cifras N4, N3, N2 son las cifras hexadecimales y la base es 16. Para hacer la transformación inversa, es decir, pasar de decimal a hexadecimal, pues la parte entera es similar a como pasábamos de decimal a binario. En este caso, lo que hacemos es dividir la parte entera del número decimal por 16, sucesivamente. Entonces todos los cocientes de la división, todos los restos de la división entera van a ser números de 0 a 15, es decir, van a ser cifras hexadecimales. Y la parte fraccionaria la multiplico por 16. Voy multiplicando por 16 sucesivamente. Entonces las partes enteras siempre van a ser cifras comprendidas entre 0 a 15, que son cifras hexadecimales. Pero veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos el primer caso, pasar un número de hexadecimal a decimal. Yo tengo el número A798C, 1E, pues yo tengo A que tiene valor decimal 10 por 16, como en la posición 4, 16 elevado a 4, más 7 por 16 elevado a 3, más 8 más 9 por 16 elevado a 2, etc. Entonces hago estos cálculos y tengo el número decimal correspondiente. Para pasar de hexadecimal a decimal, como he comentado anteriormente, divido sucesivamente por 16. Yo tengo aquí, hago las divisiones enteras y me va a quedar 13, 13, 1, 1. 13, 13, 1, 1. Tengo que la cifra más significativa es el 1, tengo 1, 1, 13, el 13 es la D, 1, 1, D, y 13, que es otra D. Y la parte fraccionaria es 0,79, multiplico por 16, me queda 12,64. Ahora multiplico la parte fraccionaria del producto anterior, que es 0,64 por 16, obtengo 10,24. Ahora la parte fraccionaria por 16, etc. Y entonces las cifras que me quedan son 12, que es C, la tenemos aquí, luego 10, que es A, 3 y 13, que es D. Con lo cual hemos transformado el número de hexadecimal a decimal.
La facilidad para pasar de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario hace que con frecuencia para pasar de decimal a binario, en vez de hacerlo directamente, lo hagamos pasando previamente a hexadecimal. Es decir, cogemos el número decimal, lo transformamos en hexadecimal y de hexadecimal lo transformamos en binario. De la misma manera, para pasar de binario a decimal, con frecuencia en vez de hacerlo directamente, pues lo hacemos a través del paso a hexadecimal. ¿Por qué y para qué se utiliza la notación hexadecimal? Recapitulando lo que acabamos de ver, primero, por la facilidad de las conversiones de binario y hexadecimal, y de hexadecimal a binario. Por otra parte, la facilidad y rapidez, hecho que es muy importante, de implementar estas conversiones electrónicamente o por programas. Por lo general, debido a lo anterior, el computador y los programas utilizan esta notación intermedia tanto internamente o como entrada-salida. Para poner de manifiesto con un ejemplo lo que acabo de decir, con un programa que se llama SDIC he introducido en el ordenador un texto, hoy hace buen tiempo y una temperatura de 25 grados, y luego repetido una serie de letras. El programa me genera una visualización, una tabla con los códigos que se han generado al teclear, al introducir este texto. Si esta representación fuese en binario, sería prácticamente ilegible el contenido del interior del computador y no identificaríamos fácilmente los patrones correspondientes a cada carácter. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la H mayúscula se codifica como 48 en hexadecimal, es decir, como 0, 1, 0, 0, el 8, 1, 0, 0, 0, luego la O minúscula sería 6F, es decir, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, etc. Aquí, por ejemplo, los espacios en blanco se codifican con 20, es decir, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí tenemos un espacio en blanco, otro espacio en blanco, etc. También podemos aquí apreciar la letra A mayúscula que tiene de código 41, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Aquí tenemos las 4 A's, espacio en blanco. Ahora tenemos las 4 A en minúsculas, que es código 61, espacio en blanco, la B minúscula, el 0, que es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, aquí hay los 4 ceros, espacio en blanco, los 4 unos, y así sucesivamente. Y con esto concluyo esta lección. Como resumen y principales conclusiones, hemos visto la representación posicional de los números, que es la que se utiliza en el interior del computador para hacer las operaciones y la que utilizamos en la vida normal. Y luego el sistema de numeración en base 2, cómo transformar de binario a decimal y viceversa, las operaciones aritméticas básicas en el sistema de numeración base 2, y luego, debido a la gran utilidad que tiene la representación en complemento 1 y complemento 2, hemos visto cómo se transforma un número de binario a complemento 1 y a complemento 2 y viceversa. Y hemos también puesto de manifiesto la ventaja que tienen estas representaciones para operar con números negativos o para hacer restas. Y por último, como notación intermedia, he descrito el sistema de numeración hexadecimal y cómo se transforma de hexadecimal a binario, binario hexadecimal, hexadecimal a decimal y decimal a binario.